y del Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias, vamos a la palabra de Dios. Y antes de comenzar a leer la escritura, de acuerdo al título de este tema, que es el propósito de las aflicciones, quisiera contarte una historia que pasó en Estados Unidos. No tiene mucho, de hecho fue en 1999. Fue una historia que sacudió a Estados Unidos, que removió a Estados Unidos. El 20 de abril de 1999, el mundo presenció atónito una de las masacres más inexplicables y grotescas de la historia. Un par de jóvenes armados con armas de grueso calibre entraron a la escuela secundaria Columbine en Colorado y abrieron fuego. Eric, de 18 años, y Dylan, de 17 años, entraron en la escuela de donde eran alumnos, armados con 2 escopetas, pistolas de calibre 30, bombas llenas de clavos. Entraron a la escuela y comenzaron a disparar a los estudiantes. El resultado fue que hubo 12 estudiantes muertos, un profesor, y al final ellos mismos se quitaron la vida. Este fue un hecho que salió en las noticias y sacudió a Estados Unidos por lo siguiente. Entre las víctimas había una chica cristiana llamada Rachel Joy, de 17 años. Rachel había nacido el 5 de agosto de 1981 y era conocida en la secundaria por su devoción a Cristo. Ella era una líder de la iglesia donde ella asistía, a una comunidad bautista. Y dice la historia, o narra el video, narra la historia de este acontecimiento, que cuando estos jóvenes llegaron a la escuela con la intención de empezar a matar a los estudiantes, ella se encontraba con otro amigo afuera de la cafetería, sentada en el pasto. Y dice que cuando ella estaba sentada en el pasto, vino uno de los atacantes, uno de los jóvenes, y sacó una pistola. Y este joven le preguntó a Rachel, dice, ¿todavía crees en Dios? Y ella, sin titubear, sin dudarlo, dijo, sí creo. Entonces este hombre le apuntó directamente a la cara y disparó. Ella murió, perdió la vida. Rachel era una chica que vivía el evangelio en su secundaria. Ella dejó un diario, y ese diario que hoy podemos encontrar en las redes sociales. Ella comentaba muchas veces que por causa de Cristo le hacían burla, maestros la rechazaban, pero ella jamás retrocedió, siempre estuvo constante en compartir el evangelio de Jesucristo. ¡Qué ejemplo para nosotros! Que una joven de 17 años haya permanecido fiel incluso hasta su muerte. Ella regularmente era una chica muy dinámica, le gustaba pintar. Lo más curioso es que cuando ella era más pequeña, dibujó una mano como esta y escribió unas notas. Lo que dice aquí, dice, estas son las manos de Rachel y algún día tocaré la vida de millones de personas. Su muerte sacudió Estados Unidos y el cuerpo juvenil evangélico, porque a través de la muerte de esta joven, los jóvenes empezaron a reaccionar y decir, verdaderamente sí se puede vivir para Cristo, verdaderamente cuando tú permaneces para Dios, algo sucede. Muchos jóvenes, motivados por la muerte de Rachel, comenzaron a hablar de Cristo. Salieron de ese anonimato en el cual muchos de nosotros pudiéramos estar, porque al ver a una chica entregada a Cristo y morir por Cristo,
Eso avivó los corazones de la población juvenil. Y aunque para sus padres y hermana fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, podemos ver cómo Dios usó este dolor para avivar una nación y para avivar a miles de jóvenes en Estados Unidos. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué Dios permite dolor? ¿Por qué Dios permite sufrimiento? Y es que Él tiene un propósito para todo esto. Sé que muchas veces no lo entendemos. Sé que muchas veces es algo inexplicable. Pero este es un ejemplo claro que a través de la muerte de esta jovencita, una nación fue avivada para la gloria de Cristo. Tu dolor, tu sufrimiento, lo que estás pasando en este momento, algún día será para la gloria de Dios. Y tú serás un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no hay nada que se le vaya fuera de su control y de sus manos. Y hoy vamos a aprender a través de la historia de Lázaro cómo esto es una realidad y cómo el Señor tiene diferentes propósitos múltiples, por lo cual muchas veces permite aflicciones, dolor, pérdida, sufrimiento. Y que tal vez si tú no eres cristiano y estás viendo esto por primera vez, posiblemente no entiendas esto. Sin en cambio, muchas veces la palabra de Dios no es tanto que la puedas comprender, es algo que se tiene que vivir. Hay veces que no vamos a entender las cosas, pero hay que aceptar que todo viene de una voluntad perfecta y todo viene de un Dios infinitamente sabio y eternamente poderoso. Aleluya. Su presencia está aquí y su presencia está contigo. Voy a leer Juan 11 a partir del versículo 1 y me voy a saltar algunos versículos. Si quieres solamente escucha. Dice la Biblia así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ojo, atención. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pasamos al versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Aquí se refiere que ellos pensaban que Lázaro estaba durmiendo. Pero no, recuerden que cuando hablan de dormir, no se refiere a dormir literalmente, se habla que a la gente ya estaba muerta. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que acababa de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaban. Aquí Jesús ya había llegado donde estaba Marta, donde estaba Lázaro, en el lugar de los hechos. Y los judíos, fíjate lo que dicen los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús:
quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Diga que tienes un lado, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos saben que Dios te va a hablar el día de hoy? Yo lo puedo sentir, Él es real. Y antes de comenzar con la historia, quisiera abrir un poco más el conocimiento acerca de la relación que tenía Jesús con Marta, con María y con Lázaro. Notemos que cuando le dicen a Jesús, enviaron a alguien para decirle a Jesús, Señora, que amas está enfermo. Hay algo que llama la atención, porque ni siquiera mencionan el nombre de Lázaro, simplemente le dicen al que amas. Entonces eso nos habla de que él sabía de quién estaban hablando, al que ama. Eso habla de que había una relación íntima con ellos y con Lázaro. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús no tenía una morada donde recostarse, es decir, no tenía una casa fija donde vivir. Pero la Biblia nos enseña que Jerusalén estaba cerca de Betania, y cuando Jesús estaba por esas zonas, por esos lugares, Jesús iba a la casa de sus amigos y pasaba tiempo. Él estaba ahí, Él los conocía, había una relación íntima con ellos. Es importante entender esto, porque eso nos va a ayudar a poder ver la posición de los que están sufriendo. Ustedes imaginen que yo o el pastor, como su amigo, de repente le dicen, oye pastor, fíjate que alguien está perdiendo la vida, está muriendo, y el pastor dice, está bien, es para la gloria de Dios. ¿Qué diría usted? Y no solo a eso, el pastor no va el día que usted le llamó, va 2 días después. ¿Qué le dirían? ¿Qué le pasa, no? ¿Qué está sucediendo? Vemos que Jesús hace cosas que no entendemos. Vemos que Jesús toma decisiones y dice palabras que realmente no entendemos, pero que a la luz de la palabra de Dios tienen un propósito. Y eso es lo que hoy vamos a averiguar. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Y el primer propósito por lo cual Dios permite aflicción es para la gloria de Dios. El versículo 4 dice, y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A ver, detengámonos un momento. ¿Está diciendo que Dios se va a glorificar a través del dolor de sus amigos? ¿A través de la enfermedad? Le acaban de decir que uno de sus amigos íntimos, al cual él ama y a los cuales ellos aman, le solicitan de manera urgente, porque sabían que Jesús tenía el poder para poder sanarlo. Pero él dice, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué noticia tan difícil? Imagínate que hoy te dijeran que tienes una enfermedad terminal, que acabas de perder tu empleo, que te acaban de echar de tu casa porque no has pagado, que acabas de perder un ser querido, y que yo te dijera, esto es para la gloria de Dios. Y aún para hacer esto más incomprensible, dice la Biblia, cuando yo pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en ese lugar. ¿Cómo puede una tragedia, un momento de dolor, un momento de sufrimiento ser para la gloria de Dios? Hoy muchos se preguntan, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Hoy muchos se preguntan, ¿será que Dios le interesa o está en lo que en el asunto que yo le estoy poniendo en oración? Hoy muchos se preguntan, ¿hasta cuándo terminará esto? ¿Será que Dios está escuchando mis oraciones? ¿Será que mis oraciones están subiendo ante su trono? ¿Y cómo Dios va a usar mi dolor y mi sufrimiento para su gloria? Yo he llamado a las personas que sobreviven a un tipo de crisis, a un tipo de aflicción, a un tipo de dolor, y que viven para contarlo, yo les he llamado sobrevivientes. Cuando un matrimonio que estaba a punto de quebrarse, de separarse, restaurado. Cuando un hijo que tenía adicciones es transformado. Cuando una enfermedad por la obra del Espíritu Santo es sanada. Cuando alguien sobrevive a un accidente fatal. Cuando alguien ha perdido los sueños que Dios había depositado. ¿Cómo Dios puede usar eso? Yo he entendido algo a lo largo de mi vida. He pasado situaciones difíciles de manera personal, con mi matrimonio, mi familia. Pero he aprendido algo. Y ese aprendizaje ha sido a base de dolor. Ha sido a base de pasar por fuego. Porque todo lo que Dios permite, entonces se volverá un testimonio para la gloria de Dios. Entonces lo que tú has vivido, el matrimonio restaurado, el hijo transformado, cuando te restituyen tu empleo, cuando recuperas la empresa que has perdido, entonces cuando todo eso es transformado para bien, entonces podemos decir que tú eres un sobreviviente. Pero no eres un sobreviviente por cualquier cosa o por una razón insignificante. Eres un sobreviviente porque tú eres un testimonio vivo de que Dios es todopoderoso, de que Dios, en Él no hay nada imposible, y que aunque estás muerto, en Él hay vida eterna para la gloria de Dios. Dios puede restaurar lo más roto. Dios puede levantar al más caído. Dios puede libertar al más oprimido. Tenemos un Dios para lo cual o para quien no hay nada imposible. Y quiero decirte, quiero que entiendas algo en tu mente y en tu corazón. Todo lo que Dios permite se vuelve un instrumento en sus manos para su gloria. Y el único propósito por lo cual Dios permite que pasemos situaciones difíciles es para que su nombre sea conocido, no para que tú y yo seamos conocidos. Nosotros tenemos que desaparecer, pero su nombre es el que tiene que exaltarse por sobre todas las cosas, el nombre de Jesús. Hace algún tiempo yo escribí una frase en Facebook que decía: los cristianos pasamos aflicción para poder entender y ayudar a los que están pasando aflicción o a los que son afligidos. Dios va a permitir que pasemos por circunstancias difíciles. Y todo será para su gloria. La Biblia nos enseña que 3 jóvenes en Babilonia cambiaron la historia de esa nación. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua, la cual había levantado un edicto para que se le adorara. Y estos jóvenes dijeron: no,
Nosotros no podemos adorar esa imagen, porque entonces estaríamos quebrando el pacto que tenemos para con Dios. Y ellos le dijeron al rey, pues aunque nos mates, aunque perdamos la vida, jamás vamos a adorar esa imagen. Dice la Biblia que el rey enojado, molesto, mandó calentar el horno 7 veces más. Y que estos jóvenes fueron lanzados al horno. Eso estaba tan caliente que aún la persona que los lanzaron murieron. Pero algo iba a suceder. Ese momento de dolor, de aflicción, en algo bueno se iba a convertir. Porque en un momento aparecería un cuarto hombre en ese lugar, en ese horno. Y el rey diría, oye, ¿no lanzamos a 3? Porque llevo 4 personas danzando ahí. ¿Saben? Se refería a Jesucristo. Jesucristo estaba con ellos ahí. Eso me habla que aunque estemos en el horno de fuego, aunque estemos siendo triturados, aunque estemos pasando dolor, Dios está con nosotros y no nos va a dejar, porque lo ha prometido, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y entonces el rey manda a sacar a estos hombres y levanta un edicto sobre toda Babilonia y dice, el Dios de estos hombres, el Dios de estos jóvenes verdaderamente es un Dios. Así es que ordeno a toda Babilonia que adoren a este Dios, y el que no será descuartizado y su casa será vuelta un muladar. Dios permitió que fueran afligidos. Dios permitió que fueran lanzados a un horno para que el nombre de Jesucristo y el nombre de Dios se adorara en toda Babilonia, una de las naciones más potentes en ese momento en el mundo. ¡Qué tremendo! Somos afligidos, pasamos dolor. Esa es una realidad del cristiano. Debemos de sacarnos de la mente que el cristiano no pasa sufrimiento, que el cristiano no pasa aflicciones, que el cristiano es intocable. Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles, hay una consolación de parte de Dios, pero es para que nosotros consolemos a aquellos que están pasando dolor. Es ahí cuando todo toma sentido, es ahí cuando toma esto un curso diferente y podemos ver que nuestro dolor se vuelve en un instrumento en las manos de Dios para su gloria y para que su nombre sea conocido, porque su nombre es sobre todo nombre de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se postrará ante Él, para la gloria de Dios Padre. Para eso pasamos aflicción. Y bastaría leer más acerca de Pablo, azotado, encarcelado, náufrago, apedreado. Pablo tiene autoridad para hablar de aflicciones. Por eso, muchas veces Dios permitirá que tú y yo pasemos momentos difíciles. El primer propósito es, y es el más importante, es para la gloria de Dios. Y para que el nombre de Jesucristo sea conocido en las naciones y en toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a cambiar su actitud
ante la circunstancia que están viviendo. No podemos vivir la vida quejándonos y quejándonos por lo que nos pasa, cuando en lugar de preguntar por qué, pregúntale para qué estás permitiendo esto. ¿Para qué? No porque, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo por el cual estoy pasando por esta situación? Y si entendemos lo que dice la Biblia y lo que dijo Jesús, esto es para la gloria de Dios, entonces cambiaremos nuestra actitud y nuestra posición con respecto a nuestra situación. Ese fue el primer propósito. Pero también había un propósito para los discípulos. Vamos al versículo 15. 14 y 15. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro muerto, le está diciendo a sus discípulos, y me alegro por vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo que se alegra? Ok. Me alegro de no haber estado allí. Y aquí viene otro por qué, otro para qué. Escucha. Para que creáis, mas vamos a Él. Esta palabra en el original dice para que confíen. En otras palabras, Dios estaba tratando con la vida de los discípulos. Dice la traducción lenguaje actual: y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. A través de esta situación, Jesús estaba tratando con sus discípulos. Y la palabra confiar, la palabra creer, es la misma palabra que se ocupa para fe en el Nuevo Testamento, que es la palabra pistis. Y cuando Él dice, es necesario para que ustedes, para que crean, está diciendo el verbo de esa misma raíz, que es pisteo. Está diciendo para que su fe sea afirmada en mí. Dicho de otra manera, tal vez en los discípulos había una duda, y no era para menos porque se demoró 2 días más. Seguramente pensaron, esto ya no tiene solución. Aunque Él es Dios y Él es el Hijo de Dios, esto ya no tiene solución. Y Él les dice, pues me alegro de no haber estado allí para que confíen. Cuando Dios permite aflicción en nuestra vida, es porque está tratando contigo y conmigo. Ese es otro propósito. Dios tiene que tratar y formarnos a través del dolor. Y tú dirás, pues ¿por qué somos masoquistas? ¿Nos gusta el dolor? No. Porque está comprobado que cuando nosotros pasamos aflicción, la primera respuesta a esa aflicción es buscar a Dios. Porque cuando estamos bien, cuando tenemos trabajo, cuando estamos cómodos, cuando tengo una casa, un carro, una cuenta en el banco, no buscamos a Dios de la misma manera. Pero cuando se nos es quitado, cuando se nos es tocado nuestra salud, entonces lo primero que hacemos es buscar la presencia de Dios. Desgraciadamente, como cristianos, no buscamos bien, buscamos a través del dolor. Y pareciera que nos gusta la mala vida. Muchos nos convertimos a Cristo porque vivimos una situación difícil, ¿cierto o no? Muchos vinimos a Cristo porque había una aflicción, había una enfermedad terminal. Muchos buscamos de Dios porque no tuvimos otro lugar donde buscar. Y fue a través del dolor que decidimos voltear al cielo y decir, Dios, aquí estoy. Y Dios tiene que tratar con sus hijos. Quiero decirte, Dios está procesando tu vida. Porque Dios quiere cristianos forjados en el fuego, resistentes, no cristianos de papel, que al primer problema se quieren ir a la iglesia, que al primer problema dicen dejo el evangelio, que al primer problema se vuelven al mundo. Dios no quiere ese tipo de cristianos, pero para que seamos cristianos forjados y resistentes, tenemos que entrar al horno de la aflicción, porque es ahí donde Dios procesa los corazones. Y como el oro, cuando es fundido a altas temperaturas, empieza a soltar las impurezas y queda el oro puro. Asimismo, nuestra vida tiene que ser metida, tiene que ser sometida del crisol del fuego para que quite lo que no le agrada a Dios. Y por eso necesitamos entrar a ese proceso.
Dejemos de quejarnos por lo que Dios ha permitido. Más bien dile, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres quitar de mi vida? ¿Qué está estorbando en mi corazón? He puesto dioses en mi vida. He desplazado tu presencia de mi vida. Porque el fuego es para eso, para que seamos calentados de tal manera que soltemos toda dependencia al hombre, toda dependencia a nuestra economía, toda dependencia a nuestras fuerzas. Más bien que dependamos de aquel que viene la vida, de aquel que es eterno, de aquel que es poderoso, de aquel que es sublime, glorioso, maravilloso. Dios quiere que creamos una dependencia total hacia su persona. Yo no te voy a decir que tu aflicción va a pasar, porque yo no tengo esa autoridad, y sería un error de mi parte decir que tu aflicción va a terminar, porque eso lo decide Dios, no lo decido yo. Yo soy un simple hombre y no tengo esa autoridad, pero hay alguien que está por sobre todas las cosas, y ese es Dios. Y Dios sabe en qué momento apartará la aflicción de tu vida. Muchas veces oramos para que Dios quite las cosas de nuestra vida, los dolores. Lo que tú no sabes es que Dios está trabajando a través de ti. Lo que tú no sabes o no entiendes es que Dios permitió ese dolor en tu vida, que seas forjado. Propósito para ti y para mí, pero necesitamos ser forjados, ser llevados a altas temperaturas. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Oh, Dios le está hablando a muchos de los que están viéndonos. Porque muchos habían preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya no preguntes hasta cuándo. Dile, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás permitiendo esto? ¿Sabes? El hecho de que pasemos circunstancias difíciles no cambia la posición de Dios. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano. Él sigue teniendo el control de las cosas. Su voluntad es perfecta, inconmovible, porque estamos parados sobre algo eterno, sobre algo que es poderoso, sobre la roca que es Jesucristo. Déjate procesar. Dejémonos procesar. El proceso es doloroso, yo lo sé. Pero cuando Dios acaba, wow, no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo ni la misma. Estamos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia en Romanos 11, el barro no le puede decir al alfarero, hey, ¿tú qué haces? ¿O por qué lo haces así? No tenemos esa autoridad. Podemos decir al Señor, Señor, ¿por qué permites esto? Pero cuando lo haces desde un corazón dolido con Dios, un corazón amargado, un corazón quejumbroso, tu pregunta hacia Dios es incorrecta. Pero cuando lo haces de una posición humilde, Señor, ¿qué está sucediendo? Dios te escucha. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. ¿Por qué Jesús esperó hasta el cuarto día para ir a ver a su amigo? De acuerdo al contexto judío, ellos tenían una creencia que aquella persona que moría, todavía hasta el tercer día su espíritu estaba cercano y podía volver a la vida. Esta creencia de los judíos, ojo, es una creencia de los judíos, se llama Beresh Rabá. Ahora era importante para Jesús que el milagro que iba a hacer con Lázaro no se le atribuyera a otra cosa sino a él mismo. Y seguramente dijo, no, si yo voy en el segundo día, si yo voy en el tercer día, los judíos van a decir que él resucitó porque su espíritu estaba cercano, de acuerdo a su creencia, a lo que ellos querían en ese momento, en ese contexto histórico. Y entonces por eso Jesús se tomó más tiempo para ir a ver a Lázaro. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Betania
Y dice que Marta escuchó cuando él venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras le está diciendo: llegaste tarde. Llegaste tarde, Señor. Si el cuerpo lleva 4 días en esa cueva, llegaste tarde. Ahora, ¿será que Dios llega tarde? ¿Será que Dios se retrasa? Y quiero decirte una cosa: el tiempo es un factor que determina muchas veces la victoria o la derrota. Porque cuando Dios hace los lapsos más largos, nuestras fuerzas son mermadas, van disminuyendo. Entre más tiempo Dios tarde en dar una respuesta, nuestra fe es más probada y la paciencia se desarrolla. Por eso dice la Biblia en Santiago 1:2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales. En otras palabras, Él alarga los tiempos muchas veces para que desarrollemos paciencia, para que desarrollemos fe y para que seamos cabales. Gente que entiende lo que pasa en la Biblia, gente que entiende los tiempos, no los tiempos de nosotros, sino los tiempos de Dios, los cuales son muy diferentes. Dios jamás va a llegar tarde. Aunque nosotros podemos tener esta percepción, Dios no llega tarde, jamás lo hará. Él es perfecto en sus tiempos. Y muchos han pensado el día de hoy, pues conmigo como que hasta ¿no? Porque llevo años pidiendo por una sanidad, llevo años pidiendo por mi matrimonio, llevo años pidiendo por mi hijo. Y sabes, te voy a decir una cosa: no todo lo que pidamos Dios nos lo va a cumplir. Dios no es un genio de la lámpara que todo lo que le pidamos lo va a cumplir. Más bien, nuestras oraciones deben ser como en el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando pedimos conforme a su voluntad, entonces algo puede suceder. Pero si aún no sucediera, la gloria sea para Dios. Se nos ha enseñado mal, se nos ha enseñado que todo lo que pedimos, todo nos lo va a dar Dios. Eso no es bíblico, eso no viene en la Biblia, porque si no, entonces todos los hombres que murieron en la época de los emperadores, los cristianos que eran puestos como antorchas, los cristianos que eran lanzados al Coliseo para morir por bestias, para morir tragados por bestias, hubieran vivido, porque seguramente su oración era: Señor, sálvame. Pero su oración no era esa, su oración era que yo te voy a ver, Cristo, y a pesar de que voy a morir ahorita, mi esperanza no está en la tierra, mi esperanza no está en lo que puedo tocar, mi esperanza está en el invisible, en Jesucristo. Y aunque muera hoy, yo estaré en tu presencia. Lo cual Pablo dice: eso es muchísimo mejor, estar en Cristo, que estar aquí. Se nos ha enseñado mal. Pensamos que la plenitud está en la tierra, cuando la plenitud está en el cielo, está en su gloria, está en su presencia. Cuando la plenitud del hombre no está en todo lo que podamos tener, sino con quién estemos. Hay un marketing evangélico que te dice: no, todo va a estar bien, vienes a Cristo, no vas a tener problemas, tu vida va a ser todo maravilloso. Está equivocado. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Sino todos los cristianos que mueren en los países perseguidos estarían equivocados. Dios nunca llega tarde. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le ama, hablando de Jesús. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días.
Jesús le dijo, ¿no crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El último propósito. Jesús permitió todo esto para que todos los judíos que estaban congregados en ese lugar creyeran en Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Jesucristo, Lázaro, ven fuera. ¡Wow! El muerto se levantó. Lo que parecía imposible para el hombre fue posible, porque Dios tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Y aunque tú estés muerto en tus delitos y pecados, aunque tus sueños hayan muerto, aunque sientas que no puedes, tenemos a Jesús, el que tiene poder para decir, hey, ven fuera, levántate de tu condición, cambia tu vida. Hasta este momento, todo parecía no tener sentido. Muchos dudaron de Jesús, los discípulos, Marta. Pero a causa de esto, toda Betania sería sacudida y muchos creerían en Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos, iglesia? Es que su nombre sea conocido. No el tuyo, no el mío. Es que su nombre sea conocido. Tú y yo no somos nada. Es que su nombre sea conocido. Y esto me lleva, y quiero cerrar con esto, esto me lleva a una cena en la cruz del Calvario. Cuando un centurión romano, al ver lo que sucedía, se había puesto en tinieblas, había temblado, el velo se había rasgado de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente a la cruz y enfrente de Jesús dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Verdaderamente hoy tenemos que decir su nombre sobre todo nombre. Y no, el propósito del cristiano no es que nos conozcan, no es hacernos famosos. El propósito del cristiano es que conozcan aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Cualquier otro propósito podría ser vano y carnal y terrenal. Si nos desviamos del propósito principal, que es la gloria de Dios y el nombre de Jesucristo sea conocido, estamos equivocados. Porque Dios no nos salvó de la muerte para que nos conozcan, sino para que le conozcan a Él. Y sabes, todos somos Lázaros. La Biblia dice que aquel que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Y cuando venimos a Cristo, en ese nuevo nacimiento, volvimos a nacer en una vida nueva. Somos Lázaros. Imagínense a Lázaro en Betania, cuando lo veían decían, ese era el que estaba muerto, pero mira, está caminando, está vivo. No puedes pasar desapercibido como cristiano. No puedes ser de la iglesia de la secreta. O eres cristiano o no eres. Pero yo creo que la sangre de Jesucristo y su muerte en la cruz tiene un propósito. Y el propósito es predicar la palabra de Dios. Y que su nombre sea conocido. Y que su gloria sea extendida en la tierra. La Biblia de Romanos dice, ¿quién irá si no les hablan, si no les predican? ¿Cómo conocerán si no hay nadie que esté dispuesto a hacerlo? Y hoy muchos lo pueden hacer a través de las redes sociales. Sin en cambio, prefieren publicar una bola de tonterías en lugar de predicar a Jesús.
Estamos mal enfocados, estamos mal. Si Dios nos permite ser un Lázaro, alguien que estaba muerto y ahora vive, es para la gloria de Dios. Estamos mal enfocados. Si creemos que la vida del cristiano es lujo, es mil bendiciones, promesas, lo cual es correcto, pero si nos enfocamos más en eso, estamos perdiendo el verdadero propósito. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para servir y fuimos creados para darle la gloria a Dios y predicar su evangelio. Nada de eso tiene que ver con lo material, nada de eso tiene que ver con lo terrenal. Para su gloria, para su servicio, para adoración y para predicar el evangelio. No nos desviamos del evangelio, del verdadero evangelio de Jesucristo. No nos desviemos y entendamos que lo que estamos pasando tiene un propósito. Y que cambiemos nuestro escenario y dejemos de preguntar ¿por qué? Y le digamos ¿para qué, Señor? Te voy a pedir que te pongas de pie donde estás. Y vamos a orar. Porque muchas veces Dios va a obrar en lo oculto, en el silencio Dios obra. Tenemos un Dios de lo imposible que sigue obrando. Tenemos un Dios de lo imposible que sigue abriendo caminos en el desierto, que sigue abriendo el mar en dos. Tenemos un Dios de lo imposible. Y la fe de nosotros tiene que ser probada, pero también tiene que ser aprobada. Tiene que ser probada, pero tiene que ser aprobada.